Bien, seguimos con más. Nos acompaña Silvia Castañeda, ella es concejal de Otavalo y está aquí para comentarnos sobre una preocupación que se ha generado posterior a lo que fue el análisis de el informe con respecto a lo que ha sido la ejecución presupuestaria de 2016 por parte del GAD municipal de Otavalo. El pasado 31 de marzo se realizó esta sesión y gracias por acompañarnos. Su preocupación está porque en ese momento que se presenta este informe para analizar lo que ha sido la ejecución presupuestaria, la inversión que se ha realizado y que el Consejo la apruebe, usted vota en contra de este informe. Y ahora que se va el día de hoy, si no me equivoco, a realizar la revisión de lo que fue ese informe en tema de votación, el acta, su voto va a ser considerado no como en contra, sino como nulo. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Primero, ¿por qué votó en contra? ¿Qué es lo que a Silvia Castañeda le parece inadecuado con respecto a lo que es este informe que ha presentado el municipio con respecto a la ejecución presupuestaria? Y luego, ¿cuál es la explicación o la preocupación que tiene Silvia Castañeda con respecto a la decisión de que su voto sea considerado como nulo? Bueno, muy buenos días, Fabricio, muchísimas gracias por este espacio. Primeramente es muy importante puntualizar que como concejales, concejalas, nosotros estaremos siempre con toda esa predisposición de apoyar todo proyecto que beneficie al cantón, obviamente apegado a toda la normativa. Puntualmente, el 31 de marzo de este año se conoció la liquidación presupuestaria del año 2016 y entre las observaciones ha sido que reiteradamente hay una escasa, por no decir una nula entrega de información. En este caso, por ejemplo, los planes de operativos anuales o los más comúnmente conocidos, los POAS, se presenta medianamente al inicio y al final de la gestión y el intermedio tal y cual como establece la normativa no se evalúa. Cuanto más en el presupuesto del 2016 en la ejecución se determina déficit presupuestario más de 1,5 millones, no hay ampliaciones, hay un déficit financiero más de 2,3 millones, no hay ampliación de información, hay un proceso de licitación que inclusive que el propio CERCOM está recomendando que se declare desierto, no obstante se continúa y conocemos que en estos días anteriores ya inclusive contratos modificatorios, etcétera, etcétera. Entonces, el incumplimiento o la inobservancia a la normativa no es solamente una cuestión de facultativo o lo apego, no, inclusive verán, no están yendo tan lejos. Esta inobservancia de no evaluar y no haber presupuestado oportunamente, ya inclusive fuimos observados por la propia Contraloría en la construcción del nuevo mercado. Entonces, aquellas observaciones no han sido subsanadas. A ver, entonces, vamos por partes. Es decir, en 2016 el municipio termina con un déficit de $2 millones. Presupuestario de 1,5 millones. Presupuestario y un déficit financiero de 2,3 millones. ¿Cuál es la diferencia para que la ciudadanía entienda entre el presupuestario y el déficit financiero? Bueno, el presupuestario básicamente lo que nos dice es que los gastos corrientes son mucho más que los ingresos. Eso implica que las inversiones están mermándose y se están privilegiando a gastos corrientes, en este caso material, personal, etcétera, etcétera. En cambio, en el déficit financiero quiere decir que también hay varios proyectos de arrastres, compromisos y obligaciones que tiene la municipalidad. Entonces, es, ojo, importante, no puedo ir mientras yo no cumpla con mis obligaciones de años anteriores, ir planificando nuevos proyectos para los próximos años. Entonces, en ese sentido no ha habido no ha habido casi ninguna ampliación desde la parte financiera, ni tampoco conocemos cuáles van a ser los alcances, cómo va a ser ya la planificación y la ejecución presupuestaria de este año y los próximos años también. Entonces, eso es preocupante porque de no poder cumplir quedarán obras suspendidas, paralizadas, entonces, y eso consecuentemente lleva también a que se encarezcan las obras. Porque no hay justificativos, y le explico a usted, no hay la entrega de información para justificar el por qué estos presupuestos tienen estos déficits. No, ustedes no han tenido la información adecuada que explique por qué se da esta situación. Absolutamente nada, Fabricio. Y eso se ha estado exigiéndose. ¿Qué nos amplía? Entonces, ahí más bien desde la parte técnica se debería informar no solamente al órgano legislativo, sino a la ciudadanía en qué condiciones está. Porque mucho reiterativamente se ha expresado en el sentido de que ha habido recortes, que el IVA no ha sido devuelto oportunamente. Efectivamente.
Pero ¿qué estamos haciendo los esfuerzos para que esos escasos recursos lleguen en inversiones? No solamente que si tuvo una asignación de 10 millones, eso está gastado, sino más bien en qué condiciones, la calidad de gasto, hacia dónde está orientado. Entonces, en ese sentido, no ha habido ninguna ampliación de la información, menos aún entrega de la información. Llega eso a análisis del Consejo el pasado 31 de marzo. Efectivamente, Fabricio. ¿Usted vota en contra del informe porque considera que no existe todo el contexto explicativo de la situación, simplemente se presenta que hay déficit y nada más? Usted vota en contra. ¿Y qué pasa después? Bueno, con todos estos antecedentes, más bien me vi obligada por responsabilidad que siempre me caracteriza de votar en contra, porque inclusive en la moción no se incluyen las observaciones. Ahora, hay que tener muy en claro también en cuanto al tipo de votación. Eso está regulado en la propia ordenanza, en el artículo 31, el tercer inciso, que el voto será favorable, en contra y en blanco. Y en el artículo 57, literal G del COTAD, si bien es cierto, dice hay que aprobar u observar. Ahí son las atribuciones. En este sentido, mi voto en contra, con todas aquellas observaciones, a través de un comunicado me informan el día jueves y en horas de la tarde que el voto sería nulo, sin ninguna base legal. Entonces eso es muy preocupante, porque la inobservancia a la normativa ha sido reiterativo. Conoce, Fabricio, usted que por reiteradas ocasiones dentro del Consejo se niega la intervención de voz, inclusive ahora voto, porque no solamente estaría anulándose el voto, sino también las observaciones, que lo estamos haciendo apegado a la normativa en beneficio del cantón, para que se pueda utilizar estos escasos recursos económicos de manera eficiente, transparente. Entonces, en ese sentido, es de mucha preocupación de que se inobserve. Vea, hace no tanto, inclusive para la designación de la segunda autoridad, sí no observó la normativa. Entonces, es preocupación, ya que esto ya no es solamente un tema, sino también ya es el ejercicio de la democracia en sí, en conjunto. Entonces, en el cantón es de mucha preocupación, y al menos ha sido ya reiterativo también que en referente al voto observado se ha exigido que se realice la consulta respectiva a la Procuraduría General del Estado, a la Corte Constitucional. Son instancias pertinentes en absolver esta inquietud, porque también es importante que la ciudadanía conozca. En el año 2015, el propio Consejo ahí se manifestó pues que el voto observado es ilegal, con la argumentación que hace un momento yo estoy citando. Resulta que al cabo de un año el voto observado es legal y hay que dirimir. Entonces, es la liquidación presupuestaria del año 2016 se aprobó con el voto dirimente. Entonces, pero hay que entender que su propia palabra, como lo dice, observadas, son observaciones que deben ser subsanadas, y luego de lo cual se debería haberse procedido a una nueva votación. Entonces, esas son las prácticas no adecuadas de procedimiento parlamentario. Hoy en la tarde está previsto la aprobación del acta, y ahí más bien dejar con esta ampliación a la ciudadanía a consideración de que el Consejo Legislativo tendrá que tomar la decisión en cuanto a la resolución del acta del 31 de marzo apegado a la normativa. En este caso, más bien, no hay más otro análisis que efectuarlo, sino más bien que todo esto debe estar en el marco normativo apegado a la Constitución, al COTAD y a la propia ordenanza que regula el Consejo Municipal, Fabricio. Muy bien, agradecemos la presencia. Que sea un minuto. Me quería decir algo con respecto a una campaña de esterilización, una invitación que usted estaba realizando. Sí, efectivamente, Fabricio, aprovechar estos espacios desde la Comisión de Medio Ambiente y en coordinación con la comunidad de Mojandita Curubí y con la predisposición y apoyo de una brigada de veterinarios de Estados Unidos, estamos emprendiendo una campaña de esterilización de mascotas desde el domingo 23 de abril hasta el viernes 28 de abril en la comunidad de Mojandita Curubí, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, al cual también invitar a toda la ciudadanía que puedan acudir. Esta esterilización no tiene ningún costo,
y además también se va a prestar servicio de atención médica para mascotas. En este están los gatos y los perros. Entonces, como parte de la responsabilidad de la salud pública por el bienestar animal, como también por la salubridad de la ciudadanía, invitarnos que nosotros seamos responsables en la tenencia y manejo de nuestras mascotas, que son nuestros amigos, que es nuestra compañía, y no lo dejemos a los perros en las calles, que muchas de las veces hay esta práctica también, hay perros callejerizados y callejeros que no hacen nada bien, sino más bien que afecta a la salud pública, Fabricio. Muy bien, agradecemos entonces, García Castañeda, su presencia esta mañana. Finalizamos el espacio de entrevistas de amigos salvidentes, pero sigan con nosotros, tenemos mucho más que compartir con ustedes aquí en Café Noticias.